Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Forero, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, para la carrera de Administración Logística. Esta es la presentación del primer taller que tenemos en Fundamentos de la Economía y partimos ya de un artículo que nos regala El Tiempo a través de su periodista Juan Gosaín, en donde nos describe brevemente el comportamiento de la gasolina y lo que esto está acarreando, básicamente que el precio del barril está disminuyendo en todo el mundo, pero que en Colombia no tenemos la misma tendencia, aunque los precios internacionales disminuyen y la gasolina ha disminuido en todo sitio donde se consume gasolina. En Colombia la disminución ha sido muy poca. Aquí él nos regala más o menos, para no entrar más en profundidad, pues porque el artículo ya lo dejo pendiente ahí en la descripción, eh, cuánto ha bajado, cuánto pagamos, realmente qué es lo que pasa con eso. Me generó una serie de inquietudes respecto a dónde sale el precio de la gasolina. Es por eso que expongo también este videito para que podamos entender un poquito mejor de dónde sale el precio de la gasolina. Esto lo saqué de la página de Portafolio, entonces los dejo para que lo disfruten y ya continuamos. Entonces, aquí continuamos básicamente de dónde sale el precio de la gasolina en los precios actuales. Y entonces ahí nos genera un interrogante bastante grande. Si bien la gasolina es costosa en su gran mayoría por los impuestos, ¿qué está pasando con los impuestos? Porque es definitivamente el margen, después de obviamente la misma producción, que más rubro nos quita. Pero qué sorpresa he encontrado yo averiguando, y es que el Estado es el dueño del 80% de Ecopetrol, es decir, que el mismo 50% inicial que tiene la refinería, Colombia recibe el 80% por todas sus ganancias. Es decir, que las ganancias ahí van también en aumento para el gobierno, es un negocio básicamente del gobierno. Entonces, esto gracias al señor expresidente Pastrana, que en su gestión nos hizo este favorcito. Ahí dejo expuesta la tabla y nos vamos entonces para digámoslo así, una especie de editorial que he hecho para ustedes respecto a lo que yo pienso con todo este suceso. El precio de la gasolina en Colombia es un descaro. Aunque su fórmula de los impuestos fueron aplicados pensando en dar equidad al país, la realidad es otra. La culpa no es de la mala utilización de los recursos,
que nos dejan los impuestos de la gasolina. Lo expongo en otro contexto. ¿Te imaginas un país donde la educación fuera gratuita, donde los insumos agrícolas fueran subsidiados, donde la salud fuera de mejor calidad, donde las calles estuvieran pavimentadas y más seguras? Si eso fuese así, yo viviera en un país así, donde nos quitaran la mitad de nuestras ganancias, pero a cambio me garantizaran lo anteriormente mencionado, sería el primero en estar de acuerdo con los impuestos que encarecen la gasolina y por ende el costo de vida. Aunque mucha gente diría, venga, si yo no tengo vehículo, pues ¿en qué me afecta? Básicamente, ¿esto qué es? Hay países como Inglaterra, en la parte del Reino Unido, en donde el costo de vida es bastante caro, pero las garantías que tiene el ciudadano son mayores. Aquí no se ve eso. Los impuestos realmente se estaban generando para eso, pero no se llega a una equidad, no se llega a un consenso. ¿Por qué? Porque básicamente la práctica se desaparece por arte y obra de muchos políticos. Vamos a centrarnos un poquito más en la última frasecita que mucha gente dice, venga, pero si yo no tengo vehículo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? O sea, si no tengo vehículo, yo no tanqueo, yo no compro gasolina. Y es que resulta y pasa que la gasolina no es un producto de consumo normal. Todo lo que sucede en este país, en la parte económica, necesita una movilidad. ¿Qué pasa con esa movilidad? Pongámonos a pensar en la comida que llega a nuestras casas. Tuvo que ser transportada de la finca al centro de distribución y muchas veces del centro de distribución a las pequeñas tiendas de las casas. Este transporte acarrea gastos y entre más cara la gasolina, más caro el flete de transporte. Por eso vemos continuamente los paros de los camioneros. ¿Eso qué nos conlleva a nosotros? Que el precio final del costo del transporte nos lo trasladan directamente al precio del producto que estamos comprando. Es por eso que en todo lo que nosotros compramos siempre está implícito la parte de la movilidad de las cosas, ¿cierto? Si usted sencillamente va a comprar cualquier artículo o ir sencillamente a su trabajo, usted necesita utilizar un medio de transporte, ¿sí?, para ir a su sitio de trabajo o hacer sus compras. Ese traslado es un traslado de costos, porque finalmente entre más cara la gasolina, más caros los transportes. Entonces vamos identificando que todo se va trasladando directamente al consumidor, porque para cualquier elemento que tú quieras comprar vas a necesitar ir a la tienda y ese producto tuvo que ser transportado y pues por ahí derecho nos van cobrando todos los derechos de ese transporte que no es económico. Adicional a eso tenemos también sus productos del petróleo, tales como el betún, jabones, aceites, llantas, caucho, etcétera, 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 que también en su gran medida van encareciéndose debido al comportamiento del petróleo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Colombia no reduce, no puede reducir, no le conviene mejor bajar los precios de la gasolina? El primer factor es el primer factor ecológico, por lo cual cualquiera pensaría en que Colombia debería bajar el consumo de estos combustibles, pero no es así. Vamos a mirar un poquito la parte ecológica. Aquí vemos en la tendencia de las gráficas básicamente el comportamiento que ha tenido a través de estos tiempos el aumento de otras energías limpias a comparación con las otras formas de energía, ¿cierto? Entonces ahí estamos identificando en esta gráfica. Luego tenemos otras clases de energías limpias que podríamos utilizar en vez de la gasolina, obviamente para producir electricidad, ¿cierto? La parte solar, la parte eólica, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con eso? Finalmente llegamos a los transportes, en donde hay transportes que pueden utilizar otra clase de energías como las anteriormente mencionadas, y eso haría que el precio sería mucho más económico de trasladar las cosas. Luego, por ende, el efecto dominó, todo artículo que haya sido transportado va a reducir su costo, porque va a ser más barato trasladarlo, traerlo a las ciudades o llevarlo a exponer a su venta. Entonces, ¿por qué no le conviene esto al gobierno? Finalmente, porque nos hemos encontrado que la gasolina, el petróleo, es el bolsillo del Estado.
Básicamente, el Estado se encargó de vender la mayoría de empresas que le podían generar una serie de condiciones económicas para hacer una buena administración y echó los huevitos, como decían por ahí, en una sola canasta, en las del petróleo, en las refinerías, en la gasolina. Y es el único sitio donde están sacando realmente el dinero. Y aún así no está siendo bien administrado. Por eso estas tecnologías ellos no las quieren utilizar. No impulsan la utilización de vehículos con bajas emisiones, híbridos o eléctricos, porque sencillamente no les conviene. Otro puntecito que averigüé, y es que en Colombia somos productores potenciales de energía eléctrica. Nosotros le vendemos energía a Ecuador, a Panamá, en medida a otros países de Centroamérica. Entonces el costo de esa vía sería muy barato. Y como no hay aplicabilidad para los impuestos en ese sector, entonces ahí no tendría cómo aplicar. ¿Cómo nos estamos viendo nosotros? Entonces nos trasladamos a algo que me pareció llamadero, y es que a nivel internacional Colombia tiene un comportamiento económico ejemplar. El PIB está creciendo, se ha mantenido, la economía va creciendo, dicen por ahí. ¿Pero por qué? Porque es que la economía, nosotros trabajamos y el gobierno se está quedando con la mitad. Es por eso que se ha realmente sostenido. Porque aquí donde hace mucho tiempo hemos apoyado el paro de camioneros como hace unos meses surgió junto con el de los agrícolas, no estaría sucediendo esto. El PIB de Colombia hubiese bajado porque las ganancias hubiesen bajado. ¿Y eso qué implicaría? Que el Estado podría empezar a tener problemas económicos. Y para mostrar un botón, ahí está Grecia. Entonces, ahí miremos que los recursos no oficiales en el último año, anteriormente, que fue en el 2014, fue al margen de 24.000 a 26.000 billones de pesos dados por concepto de impuestos a los hidrocarburos. Entonces es significativo el dinero que va entrando. Por eso ni les conviene traer otra tecnología que nos permita reemplazar los combustibles fósiles, y mucho menos quitarlos o permitir que se haga bulla para el desmonte de algunos impuestos, porque el Estado se quedaría sin dinero. ¿Qué nos queda y cuáles son las soluciones ya para finalizar? Primero, unas políticas de anticorrupción. Realmente toda la plata que se nos genera por concepto de impuestos a hidrocarburos se está yendo en poliquetería, en programas baratos, en la tajada de los políticos, en la mermelada que llaman. Segundo, una cultura aportativa. Esto tiene que ver porque realmente aquí en Colombia pocos somos los que tenemos la conciencia de que tenemos que aportarle a un país, no solamente con nuestro comportamiento, sino económicamente, ser cumplido con nuestros impuestos, tener presente, tratar de no consumir objetos que vengan por parte de la piratería, del contrabando, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero bueno, muchos dicen, bueno, pues si se le va a robar al gobierno, pues ¿por qué no mejor yo me ahorro zapatico? Pero bueno, hay que tener una nueva cultura, una cultura aportativa. Tercero, el fin de los programas socialistas, que es un cáncer que está consumiendo en este momento la economía, y es que por el populismo que algunos gobernantes tienen, están ofreciendo programas como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción, que lo único que hacen es subsidiar la vagancia. Según lo que yo tengo entendido y lo que he podido averiguar, mucha de esta gente se está aprovechando, no trabaja, porque sencillamente se dedican a tener hijos, ya que por cada hijo le otorgan 130.000 pesos de subsidios. Aquí en Soacha hay cantidad de familias que tienen hasta 5 y 6 niños solo para poder recibir esta mensualidad. Incluso los niños ponen a trabajar en los semáforos, etcétera, etcétera. Y eso que le está conformando un programa socialista, porque el gobierno se está encargando, en vez de darle educación, aunque la cuestión de viviendas gratis está muy bien, debería fomentarse más en la educación y no darle la plata a la gente o otorgarle subsidios económicos, porque realmente no está sucediendo eso. Por último, la educación financiera. Es importante que nuestro país tenga un poquito más de conocimiento en educación financiera y no nos tapen con cualquier cosita, sino que realmente nos eduquen económicamente. Sí, así muchos nos sentimos cuando vamos a tanquear, realmente que nos están atracando. La gasolina es un problema bastante grande y una solución económica que tiene el gobierno para subllevar todos sus gastos burocráticos. Les agradezco mucho, espero pendiente pues
las respectivas recomendaciones.